Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos de cuarto y quinto de secundaria? Bueno, saludarlos una vez más, una semana más, para poder continuar nuestros temas. De hecho, que es imposible no dejar de comentar los últimos sucesos que han venido dándose pues aquí en nuestro país, sobre todo en el ámbito político, que es una situación muy delicada, por cierto, en toda una semana y por cierto también histórica también. La vacancia, pues, ¿no? De Martín Vizcarra, ¿no? Por actos de corrupción, ¿verdad? Cuando él era presidente regional en Moquegua. Por otro lado, pues, la vacancia, ¿no? Apresurada que anunciaron, ¿no? Y que aceptó Vizcarra y se fue, y por ende Merino había tomado el poder. Sin embargo, pues, la indignación de la gente está en que, para empezar, pues, Merino académicamente no está calificado, no tiene preparación, a la vez también su trayectoria política no ha sido buena, tiene mala imagen también por actos de corrupción, ¿no? Tiene procesos judiciales, ¿no? Aparte también el ministerio, o perdón, el gabinete ministerial también, ¿no? Que presidido por Antero Flores Arauz, que tampoco tenía buena trayectoria política. Entonces, todo eso ha desencadenado pues en una indignación de la gente y lamentablemente pues ha producido pérdidas humanas, ¿no? Esto es una situación para que nosotros podamos reflexionar, pensar, meditar, nosotros como peruanos, nuestra responsabilidad, sobre todo pues cuando hay elecciones, el de informarnos más, el de saber cómo funciona el gobierno, cuáles son las instituciones, ¿verdad? Entonces, por lo menos nosotros, creo yo que lo positivo de todo esto, en medio de tanta desgracia, es que los peruanos seamos más responsables al momento de sufragar, ¿verdad? Hay que informarnos mucho más de de los futuros candidatos. Y lo otro también es que siempre todo se ha conseguido luchando, ¿no? Todo se ha conseguido siempre, a través de diferentes formas de manifestaciones, tal como ha sido pues las 8 horas de trabajo, tal como ha sido pues diferentes beneficios laborales, entre otras cosas. Todo ha sido a través de manifestaciones. Y creo que la historia les está enseñando también a ustedes lo están viviendo, están viendo en vivo y en directo cómo es que, se consiguen cambios, ¿no? En la política. Ahora lo que falta es que esos cambios sean profundos, sean rotundos, y yo creo que eso se va a lograr con la responsabilidad de todos los peruanos cuando vayamos a sufragar y a elegir pues por mejores, opciones, ¿no? Por mejores candidatos, más preparados, más capacitados, que puedan conducir por un buen camino a nuestro país. ¿Ya, chicos? A ver, entonces, nosotros vamos, hablando de vida republicana, vamos a hablar de los inicios de la vida republicana, cómo era el Perú en sus comienzos, cómo era el territorio, ¿verdad? ¿Qué tipo de regiones abarcábamos? ¿Éramos más pequeños? ¿Éramos más grandes? Todas esas cosas, chicos, vamos a estar hablando ahora, ¿ya? Para luego comentarlo en la clase en vivo. Ahí está. Entonces, ese es el título que va a ir en tu cuaderno, Primeros años de la vida republicana. Y bueno, ¿no? De todas maneras, cuando el Perú se independizó, luego que se fue don José de San Martín y luego que se fue Simón Bolívar, el Perú pues conservó el territorio del virreinato. Claro, o sea, ese territorio que nosotros teníamos en el virreinato, ¿no? Todavía lo conservábamos en los primeros años. Ahora, ¿cómo saber que una parte del territorio o una parte pues de tierra, de territorio nos pertenece? ¿Cómo saberlo? Entonces, habían dos formas de poder determinar o delimitar el territorio peruano. Uno, que era el uti possidetis, ¿no? Que era un documento, obviamente sellado, firmado por la corona española, y que nos decían cuáles eran nuestros límites. Claro, o sea, eso era por documento. Y lo otro era la libre determinación de los pueblos, es decir, las poblaciones mismas decidían si pertenecer o no al territorio peruano. Claro, de hecho que esto era sobre todo en zonas de frontera con otros territorios, claro, con otros países, y ahí las poblaciones decidían, ¿no? Si estar con el Perú o irse de repente pues con Ecuador, con Colombia, con Brasil, ¿no? Con Bolivia. Entonces, eso dependía ya de de la población, y es por eso que esta forma de poder formar nuestro territorio, estaba constituido también por esta modalidad, ¿no? La libre determinación de los pueblos.
Ahí está, mira, ahí tenemos nuestro territorio peruano, así era durante el virreinato, claro, de hecho, luego de las reformas borbónicas, ¿no? Así era el territorio peruano. Al norte estábamos con la Gran Colombia, ¿no? Ese territorio, ese bloque político y económico que había formado Simón Bolívar, claro, arriba está la Gran Colombia. Ya luego se desintegró, ¿no? En Ecuador, Colombia y Venezuela. Es por eso que estos países tienen una bandera similar, casi igual. Por el oeste está el Océano Pacífico normal. Por el este está el Imperio do Brasil o Imperio de Brasil, así se llamaba en aquella época, ¿no? De todas maneras, con el pasar de los años, mira cuánto territorio nos arrebató Imperio de Brasil. Y bueno, al sur pues está Bolivia. Y si te das cuenta, Bolivia en esta época tenía pues acceso al mar, tenía una porción de mar. Ya fue luego pues de la Guerra del Pacífico en la cual Bolivia perdió esa salida hacia el mar, ¿no? Y además también nosotros el Perú, mira, ¿no? O sea, teníamos un enorme territorio, mira por el norte, ¿no? Mira por el este, mira cuánto territorio teníamos. Al sur también teníamos Arica, teníamos Tarapacá, ¿no? Teníamos esta colita, ¿no? Esta colita y esa colita pues nos arrebató Chile, ¿no? Luego de la Guerra del Pacífico. Y además también los primeros departamentos que teníamos, claro, en aquella época sí se llamaban departamentos. Ahora actualmente el Perú está dividido en regiones políticas, así es. Y bueno, teníamos pues a La Libertad, Lima, Junín, Arequipa, también estaba Arequipa por ahí, Puno, Cusco, Ayacucho, ¿no? Que eran los primeros departamentos que tenía el Perú. ¿Ya, chicos? Los primeros departamentos que tenía el Perú, esos son. Debate en el Congreso, ¿no? Estaban discutiendo en el Congreso a ver qué tipo de alguna manera, qué tipo de gobierno tener para el Perú. No se sabía todavía qué tipo de gobierno, una monarquía, una dictadura, una república, no se sabía muy bien. Estaba así dividido en el Congreso. Estaban los autoritarios y estaban los liberales. Profesor, ¿no habían partidos políticos? No, no habían partidos políticos, solamente habían tendencias políticas, ¿no? Los autoritarios por un lado y por otro lado los liberales. ¿Qué decían los autoritarios? Bueno, entre los autoritarios generalmente habían personajes militares. Estaba Ramón Castilla, estaba Agustín Gamarra, ¿no? Y ellos proponían pues un gobierno para fortalecer las leyes y el orden usando la fuerza. Ellos decían, no, el Perú es muy desordenado, el Perú es tan diverso que es muy difícil gobernar a toda la gente, ¿no? Tienen la costumbre de que si hay ley, no lo cumplen, si es que hay ley, no quieren respetar, si es que hay una norma, un mandato, no quieren acatar, no quieren hacer caso, entonces hay que usar la fuerza, así decían los autoritarios. En cambio, los liberales, no, los liberales decían, no, la democracia tiene que primar, la gente tiene que elegir a sus gobernantes, ¿no? Aquí tenemos que establecer las leyes y las leyes tienen que acatarse y para eso hay que invertir en educación, etcétera, ¿no? Y ellos estaban de acuerdo con qué, con una república. Entonces, habían estas dos posturas, ¿no? Los autoritarios y los liberales por otro lado. Época de los caudillos, claro, de hecho, en esta época quienes se encargan de gobernar más, quienes son presidentes del Perú, son militares y se les llama caudillos, ¿por qué? Porque son personajes que en su momento se cree, por su popularidad y su fama, se cree que son los únicos que pueden gobernar el Perú en su momento. Claro, ¿no? Por ejemplo, por ahí estaba Agustín Gamarra, ¿no? Que participó en la batalla de Ayacucho por la independencia. La gente decía, no, él tiene que ser presidente. Él se convertía en caudillo. O si no, también José de la Mar, también en su momento, ¿no? Se convirtió en caudillo. O sea, son personajes que se cree, por su fama, que pueden ser, pues, buenos presidentes, ¿no? Pero lamentablemente, pues, sus gobiernos eran totalmente desastrosos, ¿no? Con una mala gestión. Y bueno, y eso es, ¿no? Justamente, ¿no? Porque estos militares gobiernan por su disciplina, se cree por su disciplina y su fama obtenida durante la independencia, pueden gobernar correctamente, ¿no? Ahí habían algunos presidentes como José de la Mar, Agustín Gamarra, José Orbegoso, Salaverry, ¿no? Castilla y otros más. Bueno, chicos, la clase ha sido algo cortita, pero sí contundente para ponernos al día también con el curso de HU.
ahí está, ¿no? Dibujar el mapa del Perú en los primeros años de la vida republicana. Esa va a ser su tareita. No se olviden, por favor, de estar pasando todo esto al cuaderno que ya vamos a revisar. De acá a 2 semanas más, ya más o menos estaremos pidiendo ya la revisión final de cuadernos, así como también estaremos rindiendo los exámenes finales. Más o menos de acá a 2, 3 semanas ya estamos ya finalizando todo. Ya chicos, así que hasta acá nos vamos a quedar. Se cuidan bastante. Nos vemos en la clase en vivo. Chao, cuídense.